Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Con 65 años a su servicio, ahora más cerca de ti, con nuestro nuevo centro de diagnóstico y óptica en Miravalle 3, Avenida Interoceánica S2068. Consultas optométricas, examen visual para ingreso a carreras militares, policiales y centros educativos. Servicio de terapia visual, amplio stock de gafas y armazones. Contáctanos al 09 97 65 7303. A ver, ¿qué estamos cocinando? Tu receta, ma. ¿Le pusiste suficiente Laurel, claro que sí. ¿Cortaste la cebolla bien finita, obvio. ¿Precalentaste? Mejor pruebe. ¡Sí es mi receta! Lo bueno que nos enseñó mamá se devuelve celebrando junto a ella. En este Día de la Madre, acumula el triple de millas por tus consumos. Además, difiere a 3 y 6 meses más 2 meses de gracia. Más información en www.pichincha.com. Aplican condiciones. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gabela. En un ambiente exclusivo, tranquilo y con un servicio de primera, disfrute de la temporada de langostinos de Galápagos, pangora, ceviches peruanos y ostras frescas. En cárnicos, ribeye steak y picaña Angus importada, costillas de cordero, lomos patagónicos, productos de altísima calidad. Hacemos de sus encuentros importantes momentos inolvidables. Cuidamos todas las medidas de bioseguridad en todos nuestros espacios y con las adecuaciones que usted requiera. El Dorado Restaurante, Federico Páez 14200 y Juan Huiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Reservaciones al 3331 486 y al 098 1853 652. Consulte por nuestro servicio a domicilio. Hola, ma. Hola, hijo. ¿Ya llegaron? Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah, muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelente? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? No. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT. De pequeño quieres ser astronauta o bombero. Cuando creces quieres ser abogado, ingeniero o doctor. Y después sueñas con tu casa, tu negocio o tus vacaciones. Las personas tenemos muchos objetivos en la vida. Por eso te traemos Andalucía 360, donde mejoramos los montos de crédito hasta $120,000. Ampliamos nuestros plazos y mejoramos la tasa de interés para que cumplas cada objetivo que te plantees. Ven y pregunta por nuestro crédito de consumo, microcrédito e inmobiliario. Entérate más en nuestras redes sociales o en www.andalucia.fin.es. Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar en la ciudad de Guayaquil al doctor Eduardo Carminiani. Doctor Carminiani, buenos días, bienvenido. Bueno, el tema en discusión es el tema de las decisiones que comienza a tomar el Consejo de Participación Ciudadana. Este consejo, además, que en general parece una mayoría, busca que desaparezca de la estructura del Estado ecuatoriano, y también se comienza a hablar del propio Consejo de la Judicatura como otro órgano, ¿no? Para que desaparezcan los dos, para darle una nueva estructura, para que el error inexcusable no esté vigente, para que además la falta de... Y eso no significa que no haga falta que despachen los jueces, pero se vuelve a usar como el error inexcusable la falta de despacho para intentar controlar y quitar la libertad a la justicia. Usted ha sostenido y algo que se vuelve indispensable, cuidar la institucionalidad, y que por lo tanto invalida la decisión tomada por el Consejo de Participación Ciudadana que da por terminado el periodo del señor doctor Murillo. Bienvenido, doctor Carminiani, un gusto saludarle. ¿Qué tal, señor Rocha? Buenos días, gracias por la invitación. A ver, a mí me parece que el tema es extremadamente grave y no se trata en verdad del señor Murillo. Para mí el tema del señor Murillo es apenas
un globo de ensayo con el que se intenta dejar abierta la puerta para que el Consejo de Participación Ciudadana deje sin efecto otros nombramientos hechos por el Consejo Transitorio que presidió el doctor Trujillo. Y es sumamente grave porque al tomar la decisión arbitraria que ha tomado el Consejo de Participación Ciudadana, lo ha hecho pisoteando un dictamen obligatorio de la Corte Constitucional del 7 de mayo de 2019, que con todas sus letras, sin rodeo alguno, muy claramente dijo que el Consejo de Participación Ciudadana no puede revisar las decisiones del Consejo Transitorio. De modo que lo único que corresponde en este momento es frenar a raya ese pisoteo, anular la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y, en mi opinión, destituirlos. Y para todo eso está facultada la propia Corte Constitucional, que tiene el poder legal para hacer respetar su dictamen y para sancionar a los servidores públicos incumplidores. Eso es lo que creo, señor Rocha, eso es lo que... Y esta primera parte que usted nos dice que es la base de su razonamiento y además el sustento jurídico que le da. Quiero saludar al señor doctor Ramiro García Falconi. Él además dirigente de los abogados, dirigente nacional, subdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Él también ha sostenido que no podían hacerse eso, hacer lo que ha hecho el Consejo de Participación. Claro, ahora tenemos un dato adicional. La propia Corte Constitucional podría echar abajo esta decisión, pero además destituir a quienes han tomado la decisión de cesar al consejero Murillo. Pero una cosa que vale la pena también decirlo es que la denuncia presentada al año y medio, casi 2 años, viene del propio Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura que no es que se dice que no deba ser juzgado, sino que no puede ser juzgado por el Consejo de Participación Ciudadana y que bien podría hacerse un juicio político. Pero el doctor Carminiani y doctor García dice la Corte Constitucional los puede destituir. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo, Eduardo. Un saludo para todos los oyentes y televidentes. Sí, efectivamente. A ver, en primer lugar, hay algo que tenemos que tomar en cuenta y es que el principio de reserva de ley que en materia administrativa impone que las autoridades y las instituciones solamente pueden hacer aquello que está determinado previamente en la ley y en la Constitución, impone el que no puedan excederse o inventarse atribuciones que las autoridades no quieren. En el caso de las altas de las altas autoridades, me refiero a jueces de Corte Constitucional, Fiscalía General, vocales del Consejo de la Judicatura, por el sistema de pesos y contrapesos que prevalece en nuestra Constitución, una es la autoridad que designa y otras son las autoridades que pueden destituir. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana tiene la facultad, la potestad de designar a los vocales del Consejo de la Judicatura, pero no puede de ninguna manera dejar sin efecto esa designación o destituir, menos aún destituir. Es decir, no puede llegar 2 años después a decir, vea, si esto es, me he equivocado, así que dejo sin efecto o destituyo a la autoridad que nombré. No. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana puede designar, pero no destituir. Quien podría hacerlo, eventualmente, sería la Asamblea Nacional, además, no por cualquier vía, por la vía del juicio político. Todos estos son procesos que están reglados en la Constitución y no se pueden inventar y decir simplemente, bueno, nos vamos a reunir un día y 3 de 5 hemos decidido que esta persona se va. Así no funciona, porque además, o sea, bajo ese principio, lo mismo podrían hacer con los jueces de la Corte Constitucional, con la Fiscal General del Estado y con todo el mundo. Y esto sería aparte de, o sea, en primer lugar, jurídicamente improcedente, pero aparte sería romper toda forma de institucionalidad.
Concuerdo con Eduardo que este no es un tema de si Murillo sí o Murillo no. Este no es un problema de nombres. Es un problema de principios. Es un problema de constitucionalidad. Es un problema de actuación acorde a la norma. Y es justamente esa norma la que se ha pasado por la faja del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted creería entonces, como dice el doctor Carminiani, doctor García, que la Corte Constitucional podría entonces, para aplicar su propia resolución, destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Eventualmente sí, por supuesto. De hecho, un caso idéntico ya se produjo en el Consejo de Participación Ciudadana del señor Tuárez, presidida por el señor Tuárez, Carlos Tuárez me parece que se llama, donde quisieron prever la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Terminaron procesados penalmente, o por lo menos investigados penalmente, y aparte de eso, la Corte Constitucional dejó sin efecto esa decisión, y aparte de eso, la Asamblea Legislativa inició un juicio político que terminó con su destitución, que es lo que cabría en este caso. O sea que... Sí, tanto la Asamblea Legislativa por la vía del juicio político como la Corte Constitucional por la vía de una resolución dentro de este tema, podría tranquilamente destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana por haberse arrogado atribuciones que no tenían, y que además claramente ya se había señalado, como dijo Eduardo en un inicio, que se había señalado que son improcedentes en una decisión anterior de la propia Corte Constitucional. Y ahí viene dos temas, porque sí vale la pena que los ubiquemos. El ministro de Trabajo daba cuenta de por qué se inició y cómo se inició el tema, y después el propio consejero Murillo también nos decía lo siguiente. Aquí lo que se está tratando de hacer es atacar al mensajero y no a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Todos los meses el Ministerio del Trabajo envía información a las distintas instituciones con la lista de los funcionarios que tienen algún impedimento o inhabilidad. El Ministerio no es el que establece esas inhabilidades, eso nos llega de otras instituciones. En el caso del vocal Murillo, esa inhabilidad fue presentada por el propio Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Que esa información no había sido transmitida por alguna razón que estamos investigando a la interna del Ministerio, y lo conocimos porque ya hubo notas de prensa y en redes sociales de información de que había esta inhabilidad y que desde el Ministerio no se estaba informando. Por eso es que se pasa al Consejo de Participación Ciudadana una vez que verificamos que efectivamente había la inhabilidad y que no se había pasado esa información. En ese Consejo de Participación hay gente pensante y no creo que vayan a violentar, a incumplir el dictamen de la Corte Constitucional que dijo y señaló categóricamente que no pueden ser revisados, ni puede haber autotutela de las resoluciones y en el caso mío de las designaciones que hizo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. De hacerlo, incurrirían sin duda en una figura penal que es desobedecer disposición de autoridad legítima. La autoridad legítima es el Consejo de Participación Ciudadana transitorio presidido por el doctor Julio César Trujillo. Bueno, doctor Carminiani, planteado así esto, entonces se ve que hay una motivación interna, pero podríamos estar frente a un primer globo de ensayo, a un operativo para armar que seguramente una mayoría, aunque el día de ayer hemos visto reunida la presidenta del Consejo de la Judicatura con los miembros de la Corte Nacional de Justicia, pero un operativo para desandar lo poco que se ha logrado caminar en virtud de la búsqueda de una justicia que no tenga con las manos dentro nadie, doctor Carminiani. Quiero empezar saludando a Ramiro, gusto de verte, espero que estés bien. Me alegra coincidir en los conceptos con Ramiro. Solamente quiero profundizar en un detalle, señor Rocha. Aquí lo que ha habido es, por parte del Consejo de Participación Ciudadana, el abierto y grosero incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional. Según la Constitución,
la Corte Constitucional tiene competencia para sancionar el incumplimiento de sus dictámenes. Según el artículo 436 ordinal 9. ¿Y cómo puede sancionar ese incumplimiento? El cómo está desarrollado en la Ley de Control Constitucional, en los artículos 164 y 165. Según el artículo 164, la Corte puede, ante el incumplimiento del dictamen, en primer lugar, actuar de oficio. No necesita que haya una reclamación de alguien. En segundo lugar, puede tomar todas las medidas que sean necesarias para hacer efectiva su decisión. Es decir, por ejemplo, puede anular la decisión del Consejo de Participación Ciudadana que removió al señor Murillo. Y en tercer lugar, según el artículo 165, tiene todas las facultades que la Constitución asigna a los jueces para hacer cumplir sus decisiones. Entre esas facultades que la Constitución asigna a los jueces para hacer cumplir sus decisiones en materia constitucional, el artículo 86 ordinal 4 establece expresamente la facultad de los jueces de destituir al servidor público incumplido. De tal manera que no hay duda de la facultad que tiene la Corte Constitucional para de oficio anular y destituir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero insistir en que aquí no se trata del señor Murillo. Yo no sé si en verdad el señor Murillo en su momento fue mal o bien designado, pero creo que ese no es el punto. Si asumamos que el señor Murillo hubiese sido mal designado, ¿le correspondía al actual Consejo de Participación Ciudadana dejar sin efecto el nombramiento? No, porque el Consejo de Participación Ciudadana no tiene capacidad legal para remover. Tendrían que llevarlo al señor Murillo a juicio político en la Asamblea. Pero no puede el Consejo de Participación Ciudadana removerlo. Eso es súper claro. ¿Qué hay de trasfondo? Yo no sé tampoco. Lo que sí sé, y es lo que he querido destacar insistentemente, es que si esto no se lo frena a raya, se deja abierto, se deja vivo un precedente nefasto que puede conducir a una desinstitucionalización total del Estado, que deja abierta la puerta para que mañana remuevan superintendente, fiscal general, procurador general y a la propia Corte Constitucional, que también fue designada por el Consejo Transitorio. Entonces, esto hay que advertirlo y hay que indicar quién puede ponerle coto. Y claro, creo que ese es el rol de personas como Ramiro o como yo que podemos dar estas opiniones. Y para los medios adicionalmente de recurrir a ustedes para reflexionar públicamente, hacer notar a la opinión pública qué es lo que está pasando y que puede tener como consecuencias políticas un tema que parecería que es una cosa normal, pero no, que sí tiene, aunque usted dice no sé, pero para el resto sí tiene un trasfondo político. Y claro, Ramiro García decía el otro día, aquí lo que hay es o se cumple o no se cumple la norma. Más allá, quieren juzgar al Consejo. Y yo diría, tengo la impresión de que hay que juzgar a todo el Consejo de la Judicatura y que hay que juzgar ahora al de participación por esto. Pero bueno, tomemos los caminos que están abiertos, doctor García. Mira, Francisco, la única manera de institucionalizar un país es empezar exigiendo que cada autoridad y cada institución cumpla las normas que le son obligatorias de acuerdo al marco constitucional y legal. Fuera de eso, no hay institucionalidad. Si nos comemos el principio de legalidad, no puede haber ni institucionalidad, ni Estado de Derecho, ni democracia. Uno de los primeros valores democráticos
es la actitud, es la actuación jurídica, la actuación legal de los entes estatales, sin duda. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana ha asumido una atribución que no tiene. Tiene la atribución de designar, no de dejar sin efectos la designación, no de destituir. Por lo tanto, en el caso del señor Murillo, claramente ha asumido una atribución que no tiene. Así que... Pero entonces ahí viene una cosa que nos acaba de comentar nuevamente el señor doctor Carminiani. Doctor García, la Corte puede y no necesita que nadie vaya a denunciarles. La Corte sabe qué es lo que ha pasado. Debería tomar una decisión entonces la propia Corte Constitucional para que no avance este tema. Van a tomar decisiones jueces, lamentablemente el uno creo que en la provincia de Los Ríos y por fin también otro aquí en Pichincha. Estas cosas como que uno no va entendiendo, pero bien, la Corte Constitucional debería actuar y aplicar incluso el artículo 86 que nos recuerda el doctor Carminiani, con el que puede sancionar a quienes no han ejecutado una sentencia. El problema es que muchas sentencias de la Corte Constitucional, incluso de esta, no se cumplen, y como no han hecho efectivo la destitución, parecería que entonces la Corte está siendo un poco laxa, esta que ha sido y que ha dado muestras de que sí es una Corte Constitucional, doctor García. Mire, más allá de que sea esta Corte Constitucional o este Consejo de Participación Ciudadana, lo que está claro es que hay un marco legal que se tiene que cumplir y hay un marco constitucional que se tiene que cumplir y que no puede excederse. Insisto, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana ha actuado fuera de norma. Y ese es un precedente funesto, es un precedente terrible. Porque como dijo Eduardo hace un momento, pueden terminar aplicando el mismo precedente para cualquier cosa. Con lo cual, volvemos nuevamente a ese estado de naturaleza al que nos llevó el correísmo en su momento, donde cada cual hacía lo que le daba la gana basado en yo tengo el poder político. Claro, en este caso, un Consejo de Participación Ciudadana que no representa a nadie, que está cuestionado incluso desde su propia existencia, termina decidiendo fuera de norma cuál autoridad continúa y cuál no, bajo el pretexto de he encontrado este punto que no me gustó o con el que no estoy de acuerdo en la designación. Esto es una cosa de locos. Así que yo creo que la Corte Constitucional va a tener que actuar en su momento, pero antes de eso, creo yo que... Le estamos escuchando. Antes de eso, creo yo que ya un juez, hay un juez en Pichincha, sí, que el día de hoy, en pocos minutos, va a tener que decidir sobre este tema. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana. 5 de la mañana. ¿Ya? De hecho, nosotros como Federación Nacional de Abogados del Ecuador hemos presentado un amicus curiae sobre este tema y bueno, vamos a se podría resolver entonces, se podría resolver con el tema del juez ahora. Veo que ya se está trasladando ahí, pero les voy a pedir a los dos entonces una reflexión. La Corte debería actuar, debe esperar lo que resuelva el juez esta mañana, hacia donde está acudiendo Ramiro, y le agradecemos que nos atienda pese a esta movilidad. Pero, doctor Carminiani, ¿cómo hacemos para que lo que usted ha resaltado, si algo podemos rescatar es este intento de institucionalidad, y a medida de que rescatemos eso, el país puede avanzar, doctor Carminiani? Totalmente de acuerdo, porque hay que comenzar a dar ejemplo de que quien no cumple la normativa aplicable merece una sanción. Este relajo institucional hay que comenzar a pararlo, y no es cuestión de ser exagerado, es cuestión de tener memoria. Bueno, acaban de decir, perdón la interrupción, acaban de decir de ese mismo consejo que ya están preparando la elección del Contralor. Pero mire señor Rocha, hay que tener memoria, no es cuestión de ser exagerado. El año 2007, un Tribunal Supremo Electoral destituyó a no sé cuántos 56 asambleístas. ¿Sí? Entraron los diputados de los manteles.
Es decir, una operación política, ¿sí? En el Ecuador, nada es imposible. Entonces, hay que advertir los riesgos y hay que señalar el camino para frenarlos, ¿no? Creo que la Corte Constitucional actual, que es una corte decente, con la que se puede estar de acuerdo o no en ciertas decisiones, pero es una corte decente y que tiene autoridad moral, además del poder legal, debe poner freno a raya a esta safiedad del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es en síntesis lo que creo. Sí. Y entonces, doctor García, ojalá el juez, y usted que va a estar ahora ya mismo ahí, entienda esto también que ustedes han dicho, pero cree que más allá de lo que resuelve este juez, la Corte debería actuar e ir hacia casi con radicalidad, como si sugiere el doctor Carminiani, destituir incluso a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que la gente comience a entender que no puede hacer lo que quiera y luego quedarse en paz y seguir intentando cualquier otra cosa, doctor García. Francisco, yo creo que este nivel de estupideces tienen que pararse, y tienen que pararse de alguna manera. Si es que el juez hoy deja sin efecto lo realizado por el Consejo de Participación Ciudadana, que sería lo deseable y lo que corresponde, pues eventualmente la Corte Constitucional pues ya no cabría la actuación de la Corte Constitucional. Sin embargo, creo que ya la decisión del Consejo de Participación constituye un incumplimiento de sentencia. Dentro de esa lógica, yo creo que sí cabría la posibilidad de que la Corte Constitucional asuma sus competencias en este tema y eventualmente destituya a los vocales del Consejo de Participación. Realmente es una muestra de absoluto, sino que es parte de esa forma, digamos, tercermundista, tropical de hacer las cosas que claro, cada tanto aparece, ¿no? O sea, acuérdese usted que en 2007 sacaron a los jueces del Tribunal Constitucional a golpes. En 2007, 2008, como recordaba Eduardo, el Tribunal Supremo Electoral decidió destituir a la mitad del Congreso y generó el Congreso de los Manteles. Luego metieron la mano en la justicia y hemos pasado de brinco en brinco y de salto en salto. Y cada tanto estamos dispuestos a que venga el arbitrario de turno y desinstitucionalice el Estado por la vía de hacer lo que le da la gana. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana hizo lo que le da la gana. Y tiene fuera de norma, fuera de ley, fuera de constitución. Si bien lo que usted dice puede ser que el juez resuelva el tema, deje sin efecto, pero no pueden quedar sin juzgamiento quienes han generado esta alteración y este globo de ensayo, decía el doctor Carminiani, pero no es un globo de ensayo, es una abierta violación a una sentencia y la Corte no podría quedarse, no sé, ¿se puede exhortar a la Corte a que cumpla con su deber o debería hacerlo, doctor García? Yo creo que deberíamos desde diferentes niveles y desde diferentes instancias deberíamos acudir a la Corte para pedir que actúe y pedir que se siente un precedente que, ojo, ya se lo sentó. Es decir, yo no entiendo. Ya a Tuárez los destituyeron vía juicio político. Les iniciaron acción penal. Y los idiotas de turno hacen exactamente lo mismo. La verdad es inentendible. Es decir, es como que cada vez necesitamos como una maestra de escuela autoritaria que nos dé con la regla en la mano para hacernos de acuerdo que tenemos que actuar de acuerdo a la Constitución y la ley. Eso yo creo que habla mal no solo de nuestras instituciones, sino de nosotros como país. Claro. Doctor Carminiani, ¿la Corte debería actuar entonces? Yo no tengo la menor duda, señor Rocha. Eso es lo que he venido diciendo. Creo que la Corte tiene en esto un rol histórico. Sí. Un rol histórico de poner en orden la casa, ¿no? Y no es cuestión de que el Consejo de Participación Ciudadana no tenga pues el prestigio que tiene la Corte, etcétera. No. La Corte Constitucional tiene el rol de poner orden en este relajo y eso es lo que creo que corresponde que haga.
Y eso será importante como una respuesta de esta Corte que el propio doctor García la ha calificado. Sí, era lo mejor que se podía organizar. Han dado muestras de esa seriedad con la que ustedes han recordado actuado esta Corte. Han dicho claramente, se puede discrepar, pero esta es una Corte respetable y respetada. Y yo les quiero agradecer al doctor Eduardo Carminiani y al doctor Ramiro García por acercarnos a lo que puede pasar y sobre todo cómo se debe resolver este tema para trabajar en la constitucionalidad y en la institucionalidad del Ecuador. Muchas gracias, doctor Carminiani. Muchas gracias, doctor García. Un gusto saludarlos. Muchas gracias. Gracias. Un gusto saludarles. Suerte. Han estado con nosotros el doctor Eduardo Carminiani y el doctor Ramiro García. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece, con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es. Vívelo todo en familia y gana en Quicentro Shopping. Son $30,000 en efectivo con 3 ganadores de